Bardock es uno de mis personajes favoritos, su película es el inicio de todo Dragon Ball, por esto hoy vamos a hacer este dibujo de Bardock. Sí, este es un dibujo, no es una captura de pantalla, lo hice con nuevos materiales y lo empatamos al anime con un filtro, pero el resultado parece sacado directamente de un capítulo o una peli de Dragon Ball. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Hace unos días los chicos de Artex me enviaron este set de marcadores acrílicos con 60 piezas y me dijeron pruébalos. Oh, mira, también me enviaron un sketchbook y aquí dice que puedes usarlo con lápices, marcadores y colores. Pero no solo los vamos a poner a prueba en este video, también los vamos a sortear. Así es, para participar solo tienes que compartir el video, darle me gusta y dejar un comentario donde nos cuentes qué dibujo o proyecto crearías con tus marcadores acrílicos Artex y de qué país eres. Mientras más comentarios hagas, más oportunidades tendrás de participar. Sortearemos 3 sets de marcadores acrílicos con colores saturados y 2 sets más de estos marcadores acrílicos que usaremos hoy. Busca más detalles y condiciones del sorteo en la descripción de este video. También los chicos de Artex nos han dejado un código con el que obtendrás 10% de descuento. Te dejaré más enlaces en la descripción donde podrás usar este cupón. Bueno, las instrucciones dicen que lo agites y a disfrutar. Pasemos al sketchbook y el color me ha gustado mucho, al igual que la textura, es algo áspera pero a la vez satisfactoria. También me ha gustado que es súper sencillo, discretamente dice Artex Sketchbook y viene una especie de mascotas dibujadas, por atrás igual, solo viene el logo de la marca muy discreto. Por dentro las hojas vienen pegadas en esta especie de cinta y aparentemente sí se pueden desprender. En la pasta interior tenemos una especie de bolsillo donde guardar algo. Ok, lo que haré será arrancar una de las hojas y trabajar en ella para no manchar las hojas de abajo. Y con un lápiz comenzaré mi sketch. Vamos a hacer un dibujo bastante sencillo para que este video no se alargue, además es una hoja muy pequeña. Puedes ver que comencé dibujando lo que será la barbilla con forma triangular. A estas se unen unas líneas casi verticales que bajan para formar el cuello y a estas se unen unas más inclinadas para formar los trapecios. Una gran línea curva para la cinta que lleva en la frente y debajo podemos colocar las cejas. Del lado izquierdo dibujaré la única y enorme oreja de nuestro personaje para proceder con la nariz en el medio del rostro. Debajo de esta una pequeña boca inclinada y debajo de las cejas los ojos con forma triangular. A partir de aquí añadiré detalles como las líneas de expresión o arrugas debajo de los ojos, algunos mechones de cabello que cubren la cinta y parte de la frente. Del lado derecho dibujaré esta especie de rectángulo ovalado que formará parte del scooter. Y sí, verás los trazos de la anterior versión del scooter, es que me había quedado muy grande y actualmente hago lo posible por ahorrarles tiempo y no subirles las partes donde me equivoco, pero sí, todos nos equivocamos, incluso Dibújame Un. Y bueno, mientras sigo añadiendo detalles al rostro, cabello y cuello de Bardock, ya que es prácticamente todo nuestro dibujo, les recuerdo que si no están suscritos, ya pueden hacerlo y es gratis. Sí, siempre lo ha sido, así que aprovecha esta oferta y activa la campanita para recibir todas las notificaciones del canal, todo por la increíble cantidad de solo tu apoyo a Dibújame Un. Y no es tan necesario para estos materiales, pero yo voy a hacer el line art porque estoy seguro que si no me obligo a respetar las líneas del dibujo, las voy a perder. Aún así, después de pintarlo, volveré a marcar más los trazos del dibujo. Ok, ya con un épico dibujo listo para pintar, voy a hacer mi paleta de colores para el personaje. Y he de decir que es un poco tedioso tener que estar agitando el marcador, aunque esto solo se hace de vez en cuando. Y mientras hacía esto noté que algunos se desenroscaron muy fácilmente de la parte posterior, aunque si lo sacas todo, no hay nada, no te mancharás de tinta. Y bueno, aunque ya hicimos un dibujo hace poco con marcadores acrílicos, este es mi segundo, así que estaba un poco nervioso y... Ahí dije,
Ya valió y mi cerebro pensó, ¿cómo voy a resolver esto? Solución, es acrílico y podremos pintar sobre la mancha. Así que seguí pintando y cuando llegue a esa zona, si hay que usar otro color, solo hay que pintar sobre ella. Y aquí es cuando notas esa tinta directa y fluida. Esta cubre muy bien la zona con una sola pasada. Y no solo eso, la saturación es sobresaliente, mucho mejor que los marcadores que usamos en el dibujo anterior, creo que fue Toy Chica. Los colores son vibrantes, bien saturados y, a diferencia de otros que te dicen que la paleta de colores solo es una referencia y que los colores pueden variar, aquí me pareció todo lo contrario. Por desgracia, no tenemos nombres de los colores, que sería más fácil recordarlos, solo tenemos números y esos los olvidaré para mañana. Pero vuelvo a insistir en que cada tono diferente que iba añadiendo se sentía muy vívido. Gracias a esto, por más pequeño y sencillo que parezca este dibujo, resaltará mucho. Y la tinta cubre tan bien que si la paso sobre las líneas del line art, este va desapareciendo, así que fue un poco difícil ir con cuidado de no borrar literalmente el dibujo. Verás que hasta el marcador blanco usé, solo quería corroborar si era más blanco que el papel, y sí, un poco según yo, o eso me dijeron mis ojos debido a los manchones del lápiz en el rastreador. Y bueno, regresando a lo difícil de no cubrir el line art con la tinta, he de decir que quedé encantado con la punta pincel. Para los que me conocen sabrán que siempre prefiero este tipo de puntas, y aquí me permitieron pintar desde pequeñas zonas hasta amplias áreas del dibujo. Ahora un claro ejemplo de lo bien que cubre la tinta. Por error pinté la ceja del rastreador con negro, y más adelante la verás pintada de verde oscuro, como si nada hubiera pasado. Tú no has visto nada. Hasta este punto, lo único que podría reprocharle a estos marcadores es más tonos diferentes, pero supongo que un paquete de 90 o 120 piezas sería más que suficiente, que sí las maneja Artex en su sitio oficial y versión anime. Por fin llegamos al cabello de Bardock y aquí podrás notar que hemos cubierto casi por completo el rayón de cuando empezamos a pintar, y puedo decir que el proceso fue muy satisfactorio. Casi siempre es un martirio pintar áreas tan amplias con otro tipo de materiales, pero hoy no, y creo que es gracias a lo que ofrecen estos marcadores de Artex. Sí, parece que no tengo quejas, pero creo que el dibujo habla por sí solo. Finalmente, para difuminar un poco los colores en el fondo, usé un hisopo. Esto por miedillo a echarlo a perder, ya que con otros marcadores acrílicos, si aplicas muchas capas o tinta, el papel comienza a dañarse, pero aquí es donde entra el sketchbook de Artex, y este aguantó como un campeón. Y como dije previamente, después del pintado, reforzamos el line art con algunos trazos y el dibujo está listo. ¡Wow! No puedo más que recomendarte estos marcadores, el resultado es impecable, dejan un acabado mate y suave, la saturación me parece increíble, incluso la cobertura. Cuéntame en los comentarios qué te parecieron a ti. Con un poco más de práctica quedaría un trabajo mucho más épico. Si tenías pensado probar algo así, estos marcadores no te decepcionarán, ya sea para pintar tus dibujos completos o para zonas específicas como hicimos en el manga de Dragon Ball. Por otro lado, el material de las hojas es muy bueno, aguantó la tinta sin curvarse u ondularse, y ya habiendo hecho un dibujo con estos marcadores en estas hojas, puedo decir que puedes usarlos sin necesidad de arrancar las hojas y no mancharás las páginas siguientes. Recuerda visitar la descripción del video para los enlaces oficiales a los productos de Artex y para ver las condiciones del sorteo de estos marcadores. Pero esto no termina aquí, seguiremos poniendo a prueba el poder de estos marcadores con un pequeño custom. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.